Voy a presentar, no sé si todos escucharon eso, pero fue muy pro. A la primera persona, los que van a hablar hoy son profesionales súper establecidos, algunos con productoras nuevas y otros con sus productoras históricas. Y el primero a quien quiere presentar es Ignacio Rey, un productor que seguramente muchos de ustedes conocen, de gran visibilidad internacional, muy establecido en Latinoamérica, con aparte un largo e interesante recorrido en la docencia. Es Nacho, para que esto lo voy a leer. Es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, FIPCA, y es miembro del Comité Ejecutivo de los Premios Platino. Sus películas son un montón, pero por las que me acuerdo, Días de Vinilo, La Tigra Chaco, La Salada, Neruda, Mi Amiga del Parque Refugiado, algunas como productor, también como coproductor, y esto también es algo que me interesa, y que vamos a retomar mañana en la segunda jornada. Ignacio es un experto, la verdad, en coproducir con otros países de la región. Realizó la mayoría de su filmografía con Sudestada y ahora relanza su nuevo sello que se llama Leyenda. Nacho, te cedo la palabra para que nos cuentes más o menos qué es Leyenda, cómo funciona y lo que consideres pertinente. Bueno, en principio, gracias Santi. Hola a todos. Aprovecho esto para pasar un mensaje, porque acá veo que dice Santiago Varelli Rey, y yo soy Ignacio Rey, y toda la gente me felicita por las películas de Rey Cine. Y yo ya a esta altura dejé de decir que yo no soy Rey Cine, y cuando me dicen qué bien Sama, qué bien Acusada, yo digo gracias, fue un trabajo, lo sacamos bien. Pero no tenemos nada que ver, es otra cosa. Dicho esto, les cuento un poco entonces el recorrido, que me parece interesante establecer. El recorrido de un productor, sobre todo cuando nosotros empezábamos a salir del cascarón, así de finales de los años 90, principios del 2000, era básicamente ser un monotributista. En una Argentina bastante diferente a la actual en cuanto a todo lo que tenía que ver con las regulaciones administrativas. Entonces uno se permitía en aquel entonces presentar una película del Instituto de Cine, ser monotributista, y como monotributista de repente obtener un premio o un crédito de 450.000 pesos, que en ese momento eran dólares. O sea, uno recibía un crédito de 450.000 dólares. Para ser más exacto, eran 472.500 lo que daba en ese momento el instituto, y me lo acuerdo porque fue durante 10 años lo mismo. Post 2001 empezamos a recibir 470.000 patacones o lecops, en realidad. Recibíamos lecops, pero la gente quería patacones, así que había que cambiarlos. Y lo que esto generaba en todos nosotros era una responsabilidad económica y legal muy grande sobre nuestras espaldas. Pero era la forma, tampoco nadie se lo discutía demasiado. El que armaba una empresa era un arriesgado, era un osado, o eran en todo caso empresarios que uno veía desde otro lado, desde un lugar que no era el de nosotros que veníamos con la cola de lo que era el nuevo cine argentino de los 90, que salíamos de las escuelas de cine y queríamos hacer cine, apoyados además por algo muy importante, que era que la renovación tecnológica de fines de los 90 nos permitía ir a producir películas. Digo, nadie imaginaba cuando yo estudiaba cine que uno antes de los 25 años iba a producir una película. Uno pensaba que eso pasaba después de los 40 o los 30 y tantos. ¿Por qué razón? Porque en aquel entonces hacer una película básicamente tenía que ver con comprar latas de 35 milímetros que salían más de $300 la lata era de 4 minutos y había que revelarla y sacar un campeón o hacer un transfer que costaba otros $300. Entonces ya el artilugio, digamos, de poner en marcha una película ya era demasiado costoso, y entonces era difícil pensarse como productor si no era por cuestiones esporádicas de ganar un premio de ópera prima o algo así que uno pudiera producir. La renovación tecnológica nos permite empezar a hacer películas en DBCAM, en mini DB, y después saltar a la ampliación, y eso nos empieza a volver productores a una edad muy temprana, y ahí empezamos a ser todos monotributistas. La mayoría, no todos, pero la mayoría lo éramos. En algún momento, como les decía, eso empieza a pesar, porque como bien explicaba Santi recién, cuando uno es una persona física o natural llevando adelante un proyecto, las implicancias legales, financieras, impositivas, las carga sobre la espalda. Esto no quiere decir que eso desaparezca cuando uno tiene una empresa.
pero uno no duerme de la misma manera cuando la implicancia cae sobre la espalda que cuando cae sobre la empresa, aunque uno sea el socio mayoritario de esa empresa. De alguna manera uno está más resguardado. Entonces, en algún momento surgió la necesidad, después de 3 o 4 películas, a mí de elaborar una empresa, y a partir de un proyecto que nos convocaba a 2 productores más, decidimos entonces establecer una empresa que fue Sudestada Cine, y que en un momento era para hacer un proyecto, pero nos dimos cuenta que nos llevábamos bien en el primer momento, que podíamos sacar otros proyectos adelante, y bajo esa lógica también empezamos a ponernos objetivos en la empresa. ¿Sí? Objetivos que tenían que ver con hacia dónde queríamos ir, pero también nos dimos cuenta que después de haber hecho la primera película que nos reunía, y 2 o 3 proyectos más que de alguna manera estaban en el aire, que cada uno traía consigo, y los pudimos desarrollar desde la empresa, lo que nos pasaba en ese momento tenía que ver con decir, bueno, a ver, ¿qué buscamos ahora? ¿Qué salimos a buscar? Y estamos hablando de los primeros años de la década del 2000, digamos, ¿no? En esos momentos, el cine era muy diferente al cine que es hoy, ni hablar pospandemia. Digo, que quizás lleve un asterisco para hablar qué pasará en la pospandemia. Pero hasta antes de la pandemia el cine ya fue víctima de un proceso de mutaciones muy grandes. Empezamos, como decía hoy, en principio por el recambio tecnológico para filmar, después los soportes, el DVD, después el internet, el streaming, donde empezamos a tener, digo, uno puede pensar cosas, tiro esto como cosas para que las tengan en cuenta nada más, pero desde los manteros que vendían DVD, a Taringa o Cuevana, y después ya la aparición de Netflix, ¿no? Por otro lado, en algún momento de todos estos procesos va a morir la proyección en 35, allá por el año 2012 empieza el DCP, y para el año 2014 ya básicamente no hay más estrenos en 35 milímetros. Entonces, las productoras, nosotros como productores, nos teníamos que ir adecuando a todo ese proceso. Y en ese marco, tampoco en los años 2000 o en los 90 existían tantos festivales, ni existía tanta producción a nivel argentino, ni existía tanta producción a nivel latinoamericano. Hace 20 años no había leyes de cine en Latinoamérica, no había. Es decir, era Argentina, era México, Brasil que oscilaba, Venezuela que oscilaba. Y obviamente podemos destacar a Cuba, que siempre desde el ICAI tuvo un lugar preponderante. En el resto de los países había de tanto en tanto una película, pero no había leyes de cine. ¿Sí? No había escuelas de cine. No había demanda de gente que hiciera cine para también pedir eso. Yo creo que un poco todos estos recambios tecnológicos fueron generando la formación, y la formación trajo técnicos, trajo directores, trajo productores, trajo demanda, y ahí empezaron las leyes de cine. Entonces, en este contexto, nosotros como productores teníamos que trazar objetivos. Y entonces Sudestada se planteó algunos objetivos que tenían que ver con posicionarnos en un cine que tuviera un gran peso en lo autoral, que tuviera peso en recorrido en los festivales, y poder hacer un recorrido para buscar coproductores. Ahora, ¿qué nos pasó cuando quisimos salir al mundo a buscar coproductores? Nos pasó que como no había tanto cine, no se hacían tantas coproducciones, los coproductores, los españoles, que eran los que en ese momento eran los poderosos en Iberoamérica, tenían ya sus productores locales con los que trabajaban. Y era difícil el recambio en España también, y encontrar gente afín a uno, que estaba empezando. Y después había algunos productores en Francia, algunos en Alemania, algunos en Holanda, pero que también ya tenían un poco sus deals con otros productores en Argentina. Entonces, en ese momento, y a raíz de un poco de algunos viajes que había hecho y de empezar a dar clases en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, empecé a conocer todo este proceso que se estaba generando en Latinoamérica, y eso me abrió la cabeza para decir, miren que en realidad, mientras estamos mirando Europa, pero las cosas que están pasando importantes están empezando a pasar en Latinoamérica. Volvamos a mirar, México empezó a fortalecerse, Brasil empezó a fortalecerse, apareció la ley en Colombia, aparecieron leyes en Uruguay, empezamos a mirar Latinoamérica. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a desarrollar vínculos muy fuertes. Hicimos en aquel entonces una inversión, digamos, en el desarrollo más que de proyectos de la productora, que era en viajar a festivales en Latinoamérica, en viajar
pocos mercados que había, Guadalajara, por ejemplo, Lima, los lugares que eran como los más emblemáticos, y a partir de ahí, el BAM, hemos ido al primer BAM que se generó en Bogotá, entonces empezamos a viajar para empezar a generar lazos, y en algún momento, obviamente las primeras coproducciones que tratamos de hacer no cerraron, pero en algún momento empezamos a coproducir, y hoy llevamos, digo, en todos estos años, muchísimas coproducciones con Colombia, muchísimas coproducciones con Chile, varias con Uruguay, algunas con Brasil, obviamente algunos otros países como satélites en otras coproducciones donde por ahí intervenimos 3 o 4 países, y quizás mucho menos, aunque las tenemos, con Francia, con España, con Holanda, con Alemania, e inclusive tenemos algunas con Estados Unidos, que no son coproducciones formales porque Estados Unidos no tiene tratados de coproducción, pero que son coproductores, la formalidad vendría a ser la de productor asociado. Bueno, esa fue una primera etapa de lo que era Sudestada, y la verdad que trazamos objetivos, y cuando digo trazamos objetivos, digo los escribimos. De hecho, en una mudanza encontré el papel que nos habíamos mandado para ir armando los objetivos que teníamos que cumplir a los 10 años. Y la realidad es que al tercer año nos olvidamos de que habíamos trazado esos objetivos, pero en un momento cuando los volvimos a encontrar, dijimos, pero espera que todo esto, casi todo había estado cumplido. Quizás no en la forma que nos hubiera gustado, no cronológicamente como nos hubiera gustado, pero de alguna manera eso nos había puesto un norte. Entonces, esa fue la primera parte de Sudestada. Después está la segunda parte, que tiene que ver con que, nada, en algún momento hay un fraccionamiento societario, se fueron algunos socios, apareció otra socia, y a partir de ese momento también entendimos que había que se estaba dando un cambio en la producción, un cambio en la distribución, un cambio en el consumo. Estoy hablando de esto para el año 2017 aproximadamente, ¿sí? O sea, uno podría decir, bueno, los primeros 10 o 11 años de Sudestada tenían que ver con una cosa, a partir de 2017 tienen que ver con otra, y entonces nos dimos cuenta que, a ver, ¿cuáles eran los cambios que veíamos? Bueno, que por ejemplo cada vez se estrenaban menos títulos en las salas de cine. Había más salas de cine, porque las salas fueron creciendo desde el 99 en adelante. Había más espectadores, pero curiosamente la cantidad de títulos se achicaba. Las ventanas en las que esos títulos estaban en los cines también se acortaban. Antes una película con 15 salas o 20 salas o 20 copias podía mantenerse 3 meses en cartelera y hacer un montón de espectadores. Ahora las películas estaban 80 salas y en 3 semanas tenían que hacer básicamente el 80% de sus espectadores. Y empezábamos a ver que ya no había un montón de ventas. Digo, uno antes iba a los festivales y con una película exitosa podía hacer 50 o 60 ventas a países en formatos, y ahora de repente veíamos que con 3 o 4 ventas se terminaba todo. Digamos, una venta a Latam, una venta a Estados Unidos, una venta a Europa, una venta a algún país asiático, y cerrábamos el circuito. Entonces, a partir de esa situación, dijimos, bueno, acá hay que replantearse el modelo de proyectos, y además, porque toda esta situación, lo que fuimos viendo, y también hicimos algún estudio en CAIC en su momento, que empezaba a haber un lugar, un nicho de películas que son las intermedias, que no eran ni las muy grandes ni las muy pequeñas, que empezaban a perder pista, por varias razones, algunas creo yo quizás las va a explicar Vanessa más tarde, pero que tiene que ver con cómo se ha devaluado el subsidio del Inca y con otras cosas que han ido pasando, pero donde el modelo de producción intermedio fue que era el que de alguna manera nosotros habíamos ido desarrollando, fue el que entró en crisis. Un poco en el mundo, pero sobre todo en Argentina, por todo el contexto. Entonces, en ese momento decidimos empezar a generar proyectos de mayor envergadura, proyectos que pudieran conectar mejor con las fuentes de financiación, y proyectos que pudieran conectar mejor, a su vez, también con la cadena de distribución. Que hasta principios de 2020 esa cadena de distribución tenía que ver con las salas de cine, tenía que ver con la televisión par regional, tenía que ver también con las plataformas. Hoy quizás estamos en un momento donde todo está más revuelto, pero hoy las plataformas han tomado un protagonismo. Pero bueno, nosotros en todo caso estábamos en ese camino. Entonces, en ese momento, con Rocío Gort, mi socia, decidimos que teníamos que modificar
el proyecto, y que el proyecto entonces merecía también, ya que los socios anteriores ya no estaban, y el que el proyecto desde lo editorial se estaba modificando, decidimos hacer un cambio de marca, un cambio de branding, un cambio de todo, porque también eso era la manera de marcar que, bueno, que la productora estaba tomando otro rumbo, sin negociar y sin ir en detrimento de todo lo que habíamos hecho antes, y sin decir que no lo íbamos a volver a hacer. De hecho, este año, bueno, yo los que teníamos para este año y lo que teníamos para el año pasado, pero en el combo de este año hemos hecho 2 películas autorales muy potentes, pero también hemos hecho una comedia, digamos, una buena comedia pochoclera. Películas que son todas para verse el año que viene. Pero no es renegar de eso y no hacerlo más, sino es hacerlo en otras condiciones, en tiros más específicos, y poner o posicionar el modelo de producción y la capacidad productiva y de desarrollo de la empresa en proyectos de mayor envergadura y que, como decía recién, tengan la posibilidad de ser mejor o visibilizados por los canales de financiación y por los canales de distribución. No sé, Santi, si voy bien, cómo voy de tiempo, contame. Vas perfecto, Nacho. Si cabe repreguntar un poco, me gustaría, antes de pasar la palabra, que profundices un poco en el funcionamiento interno y la estructura que tiene tu productora, si se achicaron, si se agrandaron, cómo van definiéndose ese tipo de cosas. Bien. Bueno, todo. En realidad nos hemos achicado y nos hemos agrandado. En general, tiene más que ver con las cuestiones a veces que suceden en el país que otra cosa. En general, bueno, durante varios años fuimos creciendo y cada vez teníamos más gente, llegamos a ser unas 14, 15 personas en la productora, lo cual es un número muy alto. Justo antes de la pandemia y un poco por la salida de socios y un poco por algunas cosas específicas, se redujo la planta y de repente vino la pandemia, con lo cual nos quedamos estabilizados en un número bastante pequeño, que fue de 4 personas, lo cual nos sirvió además para pasar la pandemia por ahí sin una presión tan grande en cuanto a lo que tenía que ver con los salarios, pero fue algo que se había dado naturalmente, pero con la idea y la necesidad de volver a crecer. Lo que sí nos pasa es que en algún momento el modelo de negocios que habíamos armado, porque además el medio así lo permitía, era tener un modelo estándar de varios empleados, y que el circuito financiero que nos generaban las películas y alguna serie y algunas otras cosas que hicimos por ahí, fueran pagando los sueldos. Entonces vivíamos todos de la productora. La situación actual entendemos que si bien hay que tener una estructura más grande que la que tenemos para lo que estamos haciendo, también es real que es más orgánico y más funcional a una empresa crecer por proyecto, ¿sí? Como un acordeón, y después volver a achicarse. Porque el gran problema que tenemos hoy es que las estructuras de gastos fijos, pongo simplemente un ejemplo para que se den cuenta. Hoy el instituto todavía no sé si está aprobado lo que se aprobó en el Consejo Asesor de la suba de subsidios, pero hoy tenemos 21 millones de pesos, digamos, fijos, que podríamos decir, ese es el medio electrónico de una película, ¿sí? Si uno tiene aproximadamente 5 empleados, está hablando de que no va a bajar los 500.000 pesos diarios de gastos en una productora. De mensuales, perdón, no diarios. Ojo, con diarios, ¿por qué? Sí, ojo con diarios, pues, ¿qué productora? No, de mensuales. 500.000 pesos mensuales de gastos en salarios, ¿sí? Saquen la cuenta, son no menos de 6 millones de pesos al final del año, y a todo esto hay que sumarle espacio para trabajar, hay que sumarle contador, hay que sumarle abogado, hay que sumarle plata para desarrollar, hay que sumarle gastos de oficina, etc. Con lo cual, de repente, sabemos que para afrontar el año con 5 empleados necesitamos unos 8 millones de pesos. ¿Sí? Hacer una película nos genera 20 millones de subsidio. Entonces, en el modelo actual, donde está todo tan desfasado, es muy difícil cargar con eso, a menos que uno obviamente esté trabajando en otros modelos, en donde el instituto no tenga ningún peso o el peso sea relativo. Pero bueno, básicamente la estructura hoy es preferible. Hoy deberíamos tener por lo menos 2 o 3 personas más, y probablemente entrado el 2022 las tengamos,
porque son necesarias como estabilizar, pero después me parece que ya no, hoy, a menos que uno esté dando servicios y necesite de una estructura muy grande, ¿sí? O tenga deals, un deal y uno diga, bueno, tengo un trato con Amazon para hacer 10 películas, ¿sí? En los próximos 4 años. Bueno, entonces tengo que agrandarme necesariamente, porque los requerimientos de las plataformas son constantes y son muy grandes. Pero si no, es preferible armar y desarmar por proyecto y cargarle el peso de ese crecimiento al proyecto y no a la diaria de la productora, que era como lo veíamos hace unos años atrás. Muy interesante, Nacho, lo que mencionás. Me lleva también, como para retomar al final, al concepto de overheads y otros conceptos con los que hoy incorporamos presupuestos para las plataformas. Pero bueno, me parecía también importante eso, porque detrás de la idea de crear una productora hay como también un fantasma de un capital inicial o de una estructura inicial que a veces no está. La verdad que, al menos recojo nuestro caso en Raycine, nosotros los primeros 3 años fuimos 3 socios sin empleados, y así más o menos salimos adelante hasta poder consolidarnos. No es ni tan difícil ni tan caro constituirse como empresa. Aprovecho y paso a la siguiente productora, muy reconocida, Rosa Martínez Rivero, fundadora de Ruda Cine, una compañía que diría que está asociada al cine de autor más arriesgado y potente de la región, con un gran acceso a fondos internacionales. Aparte, Rosa como persona fue parte del equipo fundador del Bafisi en 1998, programadora y después productora general del festival, también produjo el Festival de Mar del Plata, y el catálogo de su productora, aparte de la recientemente estrenada y fascinantemente espectacular Errante Corazón. Aprovecho para felicitarte, Rosa, por un peliculón. Tiene cosas como Dos disparos, La idea de un lago, El auge del humano, Abrir puertas y ventanas, Tarde para morir joven, un catálogo muy interesante. Rosa, es tu tiempo. Hola, gracias Santi por la introducción. ¿Se me escucha? ¿Sí? Perfecto. Hola a todas, a todos. Bueno, buenísima la introducción de Nacho, porque recorre un poco el inicio, generacionalmente estamos ahí, años más, años menos, entonces voy a partir un poco desde ahora, contando la historia de Ruda, pero desde nuestro presente. Primero decir que crear una productora es posible. Yo lo recomiendo. A mí me ha dado muchas satisfacciones. Entonces es difícil, es un emprendimiento que algunos caminos están más allanados ahora, pero que hay profesionales y asesores en el campo contable y legal mucho más especializados. Esas personas son fundamentales para el armado de esta empresa. A mí me cuesta, a mí la idea de empresa me representa desde el lado de la responsabilidad. Ruda es una empresa, es una SRL, llevamos nuestros libros contables, manejamos nuestros balances, estamos al día, no hay otra, no recomiendo otra, no, digamos, es lo que hay que hacer, pero a la vez la idea, como la preidea de empresa, al trabajo de día a día de Ruda no lo representa tanto. O sea, nosotros desde el inicio, que nos formamos creo que en 2004 o en 2005, nos manejamos y mantuvimos siempre una estructura a nuestra medida. Para algunos puede ser chica, pero es a nuestra medida. Somos 2 socias, Violeta Baba, que es mi socia, y yo, nuestro abogado, nuestro contador, una mano derecha, que las manos derechas son también fundamentales, en general son, bueno, siempre fueron mujeres en Ruda. Ruda es un poco una productora feminista, no por el cine, no es que no trabajamos con directores, pero sí estructuralmente somos mujeres las que manejamos la productora. Y las manos derechas en un momento se van porque buscan hacer su camino, ampliar su techo, y está buenísimo que así suceda. Y después la estructura se expande en los momentos en los que se empieza a desarrollar más intensamente un proyecto, se expande aún más cuando se preproduce,
más cuando se filma, se achica cuando se postproduce y vuelve después para el lanzamiento y la distribución y de nuevo como para el desarrollo inicial a la estructura básica. Así no funciona, así no cierra, así pasamos la pandemia, así pasamos antes de la pandemia, digamos, es un modelo, por eso, que es a nuestra medida. No sé, en Ruda no necesitamos nunca tener telefonista o un cadete fijo, nos arreglamos de otra manera y está todo bien para nosotras, por eso. Como dijo Santi, nosotras también nos enfocamos en el cine de autor, entonces el catálogo es buenísimo, yo estoy orgullosa de todas las películas que produjimos, capaz alguna, no tanto, pero como los caballeros del siglo XX, las productoras no tenemos memoria, no vamos a dar nombres, pero el 98% del catálogo, yo estoy re contenta, o sea, me re gusta, a veces miro y vuelvo a mirar las películas que produjimos y son como unos amores en un punto. O sea, no voy a hacerme la romántica, pero digo, pero hay una relación de mucha entrega en el trabajo, y de compromiso. Y la estructura, y filmamos pocas películas en general. Digo, ahora estamos estrenando Errante Corazón en un modelo nuevo, por primera vez Ruda lanza una película en una plataforma como HBO Max. La negociación del contrato la hicimos nosotras, Violeta y yo, de manera directa con HBO, en una negociación que duró 5 meses, y por ejemplo, un punto capaz menor, pero que para nosotros nos identificaba, fue recuperar el theatrical, el estreno en salas. Casi como un gesto, ¿no?, de esta época de transición que un poco nos estamos todos adaptando. Obviamente el impacto de espectadores, digo, yo pienso el alcance que tiene la película en espectadores en Latinoamérica y los 3.000 espectadores que hizo en el Gomo, pero tiene otro significado. Yo sigo también pensando, no sé, que las películas se ven en el cine, o yo prefiero verlas en el cine mientras se pueda. El otro día llevé a mi hijo a ver Harry Potter 1 al cine, y lo que le pasó en el cine a él no le pasó en casa viéndolo en una pantalla. Digo, todavía un poco brego por esa ventana, que no decaiga. Entonces, bueno, repaso, estructura a medida, puede ser pequeña para algunas o algunos, pero a nosotros nos funciona súper bien. Estar en contacto muy directo, poco mediado, en el acompañamiento de los proyectos desde que se inician. En general también apuntamos a producir óperas primas, y es un riesgo, digamos, es un riesgo grande. Es distinto el trabajo, ¿no? Pero bueno, la verdad que la experiencia con Eduardo Teddy Williams, Milagros Mumenthaler, ahora con Francisco Lezama, son positivas, pero la ópera prima es como arrancar de 0, ¿no? Como antes están los cortos, algunos los ven, otros no lo ven, pero no hay a dónde ir, al que le vas a pitchar, al que le vas a ofrecer, al fondo que le presentas el proyecto. No tiene una historia ese director, la estás creando vos. Como desafío y como riesgo es muy interesante. Y Ruda de manera inicial, también como el modelo para producir es la coproducción internacional. Buscamos socios afuera. No sé, coprodujimos con Alemania, con Holanda, con España, con Chile, con Brasil. Hicimos coproducciones nacionales. Esto también dio a las personas que están empezando. En general, cuando nosotras empezamos, hay como una especie de cadena de manos entre productoras y productores, ¿no? El que está como más asentado
va a ayudar al que está arrancando. Nosotros, por ejemplo, esa ayuda la recibe, ¿no? Como esa mano que o te dice, che, esta película yo no la voy a hacer, querés hacerla vos, che, esto vamos juntos al Inca, entonces antes eran los antecedentes, ahora es el puntaje. Nosotros eso lo recibimos, por ejemplo, de Hernán y Natacha Rizoma, y después lo hicimos con chicos, con proyectos y películas que nos interesan, y personas que pensamos que están capacitadas, pero ese aspecto solidario entre productoras y productores es necesario para el crecimiento y la renovación, ¿no? La coproducción nacional también es un modelo que hay algunas empresas que le funcionan más que a otras. Nosotros en general hacemos coproducciones internacionales, y en algunos casos particulares, pero más por cuestiones internas, de este tipo que nombré, las coproducciones nacionales. No sé, algo, fui muy rápido, despacio, No, nadie fue, habla, nadie me interrumpe. fue muy bien, Rosa. A ver si puedo repreguntar. Me interesa, ustedes tienen una sociedad con Violeta. Sí. Me gustaría profundizar un poco en cuándo y por qué llegó la decisión de crear la productora, y también entender cómo se organizan entre ustedes, digo, siendo que trabajan esencialmente en cine de autor, con los directores, si siempre asumen los mismos roles o si cada una trabaja con distintos. Dale, perfecto. Nuestra llegada, la de Violeta y la mía a la industria, no fue la convencional de la escuela de cine. Nos conocimos, Violeta estudió artes, yo me formé en actuación y dirección teatral, no importa, ahí hubo como una pasada de adelante de cámara atrás, pero nos conocimos en el Bafisi. Las dos trabajábamos en el Bafisi, que para mí es como una reescuela, ¿no? O sea, entonces yo hay una formación muy grande, primero de chica con una madre cinéfila, después el Bafisi, yo trabajando ahí de tropa en equipo de programación, programaba corto, bueno, Nati también estaba, pero esos años fueron de mucha formación, porque estabas con los críticos, porque no sé, lo escuchabas a Luciano Monteagudo hablar de cine, veías cine, y después empecé a conocer a los directores y a sus películas, que venían medio solos, porque era como ahí sí surgían, ¿no? Como bueno, ya había estado Rechman, pero aparecía Trapero, aparecía Alonso, aparecían como los autores más solos, ¿no? Como más ahí con el DVD, el VHS, sin saber bien qué hacer, medio ahí, y también escucharlos a las directoras y a los directores, ahí como que fue, bueno, sí, como ese fue el punto de encuentro, y el punto de partida de Ruda. Yo cuando en un momento se va Quintín, de director artístico del festival, y yo aprovecho esa ida para armar Ruda. Los roles con Violeta son dinámicos. Obviamente a mí me gusta más presupuestar, a mí me gusta más ciertas cosas, que entonces bueno, nos apoyamos en el potencial de cada una y lo tratamos de explotar. Pero también voy a otra reflexión que puede sonar un poco también más espiritual, pero no lo es. Pero un socio o una socia es casi, se vuelve como un hermano o una hermana, ¿no? O sea, yo creo que la base, digamos, mientras está la administración ordenada y para mí el punto de equilibrio es eso, es la medida, ¿no? Si vos te expandís en una estructura donde el gasto supera los ingresos que vos generás, hay algo que tenés que rever, ¿no? Por eso para mí la palabra que define los modelos es como la medida. De pronto, la medida donde esté el equilibrio, ¿no? No tenés ni que tener 10 empleados ni uno, tenés que tener los que necesites y los que puedas, y no cortarle el crecimiento a una productora, pero tampoco forzárselo. El crecimiento pasa por las películas que uno hace, ¿no? Entonces nosotros con una estructura parecida, bastante parecida a la inicial, y por una cuestión un poco de decisión y porque es lo que nos cierra, hacemos películas más grandes. ¿Se entiende? O sea, nosotros podemos
hacer películas de grandes coproducciones internacionales, de un recontrato que hubo que mega analizar en una plataforma, con una estructura que no nos llevó a tener que reagrandarnos, porque ahí hubiera habido un desequilibrio. Pero lo que voy es, eso en el lado de la empresa y la administración, pero hay una relación de confianza entre las socias y los socios que es fundamental. Digamos, no te asocies a alguien que no te genere 100% confianza. La confianza se va construyendo, las relaciones entre socias y socios van cambiando, los objetivos en la vida de esos socios van cambiando, todo es muy dinámico. Entonces, yo pienso que eso es como a nosotros nos sostiene mucho, ¿no? Como la confianza, la empatía, no solo en el cine y en las películas que queremos hacer, sino también en la vida que uno quiere vivir. Digamos, si Viole quisiera tener como meta comprarse un helicóptero, o que Ruda tenga una limusín, estaríamos en un problema. Por suerte no, todavía no quiere. Está buenísimo. Y me hace pensar también en algo que vamos a repasar en la jornada de mañana, donde se va a trabajar la coproducción y la asociatividad, en particular una figura que es bastante común en nuestro país, que es la asociatividad con directores. Y para ir cerrando, Rosa, te querría preguntar cómo organizan desde adentro el proceso de tomar nuevas películas. O sea, si salen a la búsqueda o si se relacionan con proyectos que les llegan, ¿cómo es eso? Ambas. En general, tratamos de seguir trabajando con los directores y las directoras con las que nos gusta trabajar. Obviamente hay ciclos, con Martín Rechman filmamos 3 películas, y después de la última ya era medio orgánico que no seguir juntos, y somos amigos, y todo re bien, ¿no? Salimos, sí, contactamos a directoras o a directores que nos interesa porque vimos un corto, nos escriben bastante también, tenemos reuniones. Pero bueno, sí, ambas dos. Y después, una breve antes de terminar, en el cine de autor, la etapa de desarrollo es re importante, y en tiempo lleva varios años. Digo, en general los proyectos que nosotros desarrollamos, que producimos, perdón, el desarrollo lleva hasta a veces 3 años, pero no solo por la búsqueda de la financiación. A la búsqueda de la financiación ese tiempo a veces le viene bien, a veces es demasiado, pero también porque el autor va desarrollando el proyecto a partir de la escritura, a partir de los ensayos, a partir de visitas a locaciones y más. En ese sentido, acompañamos ese tiempo y estamos re cerca. O sea, nosotras estamos como hiper presentes, de las partes que más disfrutamos, como las decisiones previas, ¿no? Las definiciones, los procesos de definición previa a llegar a filmar. Buenísimo, Rosa. Muy clara tu exposición, muchas gracias. Espero que haya servido. Me imagino que sí, ya veremos al final en los comentarios que nos dejen. Le paso entonces la palabra a quien sigue, Natacha Servi, una productora con muchísima experiencia, fundadora de una de las casas productoras, diría, más importantes del nuevo cine argentino, como fue y es Rizoma, responsable de un montón de películas, desde Los Guantes Mágicos, El Custodio, Acné, El Motor Arrebatador, Bonsai, Salamandra, Medianeras, El Otro Hermano, coproductores de Whisky. También ella con un recorrido propio como productora ejecutiva y productora de línea, y ahora socia de la flamante About Entertainment junto a Armando Bo, un emprendimiento nuevo orientado a desarrollar, según entiendo, otro tipo de contenidos. Hola, Natacha. Hola a todos. Y gracias por este espacio, que la verdad que me parece que está buenísimo. Bueno, mis productoras, digamos, son muy diversas y muy distintas una de otra. Rizoma tiene un recorrido bastante parecido a Ruda en su concepción, y en todo, en realidad, porque Hernán y yo nos conocimos en el Bafisi también, así como Rosa y como Violeta, trabajábamos los 4 juntos, allá por el inicio.
y al ser un poquito anterior tal vez que la de Nacho, nosotros sí nos asociamos en el 2001, visionarios, un año muy difícil, un año de muchísima crisis. Bueno, About fue el año pasado, así que ya es una marca registrada empezar en momentos de caos. Pero bueno, más allá del chiste, sí había una explosión de cineastas, de autores. Era un momento muy, muy lindo, era el momento de los autores, directores también, ¿no? En donde se autogestionaban mucho los nuevos directores, no había tanto estructura, no había tanto una cosa que hoy es más común. En ese momento no había muchos productores, o sea, los directores eran sus propios productores, eran sus propios guionistas, y la estructura de producción era medio inexistente, digamos, salvo algunas productoras grandes que venían de antes, no existía tanto la figura del productor. Y bueno, en ese contexto nosotros decidimos arrancar. Teníamos la película de Martín Reisman, la primera película que hizo Rizoma fue Los Guantes Mágicos, y bueno, y veníamos un poco de mundos diversos, éramos 4 cuando arrancamos, pero bueno, muy prontamente quedamos Hernán y yo, y tuvimos durante todos estos años una estructura muy dinámica, también como contaba Rosa, o sea, fuimos ampliando en cuanto a lo que íbamos necesitando y en cuanto a lo que iban necesitando las películas. Hicimos muchas óperas primas también, durante los primeros años fue casi una decisión consciente, tal vez no las primeras 2, pero después sí buscábamos óperas primas, como dice Rosa, era un momento de mucha ebullición, de muchos directores nuevos, y la verdad es que nos gustaba mucho. Eran muy difíciles de armar, pero bueno, las óperas primas tienen un amor, tienen un recorrido un poco distinto. En general vienen con muchos años de trabajo, con mucho recorrido interno, y bueno, nos gustaba, pero eso hacía que fuera un poco difícil. En algún momento empezamos a tener una dinámica de más o menos 2 películas por año, entonces hacíamos una ópera prima y tal vez una segunda o tercera, o trabajábamos con directores con los que queríamos ahondar, y bueno, eso hacía que tuviéramos un pequeño staff de gente, que por suerte duraban cada uno como 5 o 6, y después se abrían sus productoras, y coprodujimos sus primeras películas también, y bueno, nada, con mucha felicidad, cada uno fue haciendo su camino y fuimos haciendo, pero nunca tuvimos una estructura grande, nunca tuvimos una estructura pesada, por decir de alguna manera, que nos impidiera ir creciendo, y que la estructura y el costo de esa estructura nos fuera por encima tal vez de lo que necesitábamos para desarrollar, o de lo que necesitábamos para poder avanzar. Creo que un poco lo que dice Rosa es fundamental, es entender cuál es tu necesidad, cuál es la medida de tu productora, y en base, y cuáles son, y en base a eso, digamos, moverse, ¿no? Rizoma hoy tiene una estructura mínima, porque bueno, tanto Hernán como yo tenemos nuevas productoras. Hernán tiene Cimarrón y yo estoy con About desde hace 2 años, así que Rizoma mantiene una estructura muy chica para hacer las películas que necesita desarrollar. Pero siempre fue dinámica, en el sentido de que cuando había mucho
material a desarrollar, o muchas pelis en distintas etapas, porque hubo un momento en donde uno está en postproducción de una, en desarrollo de otra, por ahí en preproducción, se va haciendo como esa rueda y esa cadena de producción entre unas y otras. Bueno, entonces ahí obviamente uno se amplía y tiene más colaboradores y tiene más gente que hace cosas más específicas, y después más chico. Rizoma siempre mantuvo una estructura bastante chica, y nosotros como las chicas nos ocupábamos de un montón de cosas, digamos, o sea, de muchas cosas nos ocupábamos nosotros. Y bueno, eso es Rizoma. Y About, desde hace 2 años, es una productora un poco distinta, es una productora que nace de la necesidad de Armando Bo de separar un poco lo que él estaba haciendo de contenido dentro de Revolución, que es una empresa de publicidad muy grande, que le va muy bien hace muchos años, que tiene sus ramas en distintos países, tiene oficinas en México, en Londres, en Brasil, creo que en Estados Unidos está abriendo una, o sea, es una productora muy prolífica de publicidad, y él tenía un poco como, hacía todo desde su productora, que es Revolución, y decidió separar una de otra, y que About sea una productora mucho más específica, con una tarea de desarrollo solo de contenidos, mayormente de cine y televisión, pero también hace branded y hace algunas otras cosas, y unscripted. Y entonces, bueno, así nace About. About tiene una concepción un poco distinta. A diferencia de Rizoma, que es una SRL, y creo que la de los chicos también, About es una sociedad anónima, es una empresa que, bueno, las sociedades anónimas son un poco distintas que las SRLs en cuanto a sus responsabilidades, etc. Y es una empresa ya más grande, que tiene 15 empleados, y que tiene como un organigrama un poco distinto. Porque tiene un volumen un poco distinto también, digamos. About es una productora que tiene muchas cosas en este momento en desarrollo. Filmamos este año la 2ª temporada del Presidente, y son todas series que son un poco más grandes, que son un poco más... necesitan de una estructura un poco diferente que la que necesita Rizoma. De todos modos, sí creo que levanto, digamos, algunas cositas que dijeron acá mis amiguis, que son comunes, y que son comunes a cualquier emprendimiento, creo. Una es los socios, digamos, la diferencia entre producir solo y tener una productora es básicamente esa, son los socios. Es compartir la responsabilidad, es compartir las decisiones con gente que es afín a uno. Los socios, yo siempre con Amán bromeábamos que cuando uno firma un SRL, las SRL son por 99 años, y era como, bueno, o sea, nos estamos comprometiendo a un montón. Pero más allá del chiste, hay algo de eso en donde, bueno, uno puede compartir las cosas. Cuando uno trabaja solo, que me ha tocado trabajar sola, uno hace agua en un montón de cosas también, porque uno no sabe hacer todo. O sea, la verdad es que hacer una película implica un montón de cosas que tienen que ver desde lo creativo, desde lo administrativo, lo organizativo, los presupuestos, el lanzamiento, no sé, elegir el póster. Hay miles de cosas, desde decidir hacer las devoluciones de guión,
dónde, o sea, son tantas las decisiones que uno toma a lo largo del recorrido para hacer una película, que bueno, siempre es bueno compartirlas, confrontarlas, tomar esas decisiones con pares, asumir la responsabilidad de manera conjunta. Todo eso me parece que no importa el tamaño que tenga la productora, y no importa la cantidad de socios que uno tenga, es algo que bueno, que siempre es positivo, digamos. Después, yendo más a lo que es por ahí el organigrama, About, al ser una compañía más grande, sí tiene divididos como las tareas en distintas cosas. Nosotros somos 4 socios, Armando está a cargo de toda la parte creativa, tenemos mi otra socia, que es Mercedes Reinke, viene de 12 años de trabajar en una corporación enorme como es Viacom y Telefe, y fue vicepresidenta de desarrollo de esas compañías, así que ella tiene a su cargo todo el desarrollo. Yo, que vengo más de la parte de producción, tengo a cargo la producción y también parte del desarrollo y la parte de cine, que es más lo mío. Y después nuestro cuarto socio, que es Ezequiel Olenberg, tiene a su cargo toda la parte técnica, digamos, que es la legal y la administrativa. Tenemos 2 equipos de trabajo, uno de producción que se enfoca más en esto, en el día a día, en los contratos, en la operatoria, digamos, y un trabajo creativo, un equipo que es creativo, in-house, que lo que hacen es, bueno, son 3, uno de ellos está en la parte de documentales y unscripted, y 2 de ellos acompañan el desarrollo, digamos, de los demás proyectos. Básicamente ese es el organigrama interesante. Después hay administración, por supuesto, y bueno, y después, a medida que van surgiendo necesidades específicas, uno va sumando gente específica. En nuestro caso no tenemos un departamento de ventas, pero porque About tiene un representante en el exterior que se encarga de esa parte, pero si no lo tuviéramos, seguramente tendríamos que sumar al organigrama un departamento de ventas. Se planteó en algún momento, pero bueno, por ahora no. Y bueno, eso más o menos es así como funciona About. Son empresas muy distintas una de otra, porque hacen cosas muy distintas. Rizoma es una empresa que hace cine de autor. Hicimos ahora una serie también, pero bueno, siempre está enfocada más a eso. Hicimos, creo que el 100% de nuestras películas son coproducciones con el exterior, un poco de lo que contaba Nacho. Muchas de ellas fueron coproducciones nacionales. Tenemos películas de distinto tamaño, pero bueno, siempre con una impronta autoral, con películas que puedan tener un recorrido más en ese sentido. Y entonces tiene, digamos, la medida y la operatoria que requiere. Ya van 20 años este año, así que funciona. Y About, bueno, es más nuevita, pero como tiene su necesidad, como estoy diciendo, más que nada en el trabajo con las plataformas, con los nuevos formatos, con una visión por ahí más internacional, en el sentido
que acompaña tal vez un poco la operatoria de Revolución en los distintos países en donde Revolución tiene sus oficinas. Entonces, bueno, tiene un tamaño y tiene una estructura que va más acorde a esas necesidades, digamos. Eso. No sé mucho más, no sé cómo estoy de tiempo tampoco, pero bueno, básicamente esa es mi experiencia. No sé si me olvido de algo, Santi. No, para nada, Nati, súper completo. A mí me parece muy interesante esto de los dos sombreros. O sea, la verdad que salvo Rosa, tanto Nacho, vos como Vane, tienen más de una productora. Y me hace reflexionar también en el aspecto definitivo, porque mismo aunque uno decida, no sé, detener operaciones de su productora, lo cierto es que en el transcurso de la filmografía de una productora se van generando derechos, ¿no? Y las productoras, aun cuando no estén en funcionamiento, son titulares de un montón de derechos que constituyen su capital cinematográfico, las películas que fueron haciendo. Entonces hay algo ahí de medio para siempre, o hasta que la ley lo cubra no, y 70 recuperar años. 70 años, claro. Acá en este país 70 años, pero recuperar esta idea de los socios que, bueno, que funciona a todo nivel. Dentro de la productora, por supuesto que es crucial, pero también a la hora de asociarse con otros productores y productoras de afuera y de acá. Bueno, Sí. son matrimonios de 3 o 4 años por lo menos, donde tener a un mal compañero, una mala compañera es muy difícil y muy trabajoso, y no son pocas las experiencias de por ahí productores que, tentados por un fondo internacional, bueno, suman a la torta de una película a un aliado de afuera que no conocen del todo bien, que termina siendo más complicado. Y también lo engañoso de esos fondos es un tema también para charlar mañana, en la segunda jornada, pero lo engañoso de esos fondos que parece que nos vienen a salvar y son un montón de plata, pero tienen un montón de exigencias vinculadas y terminan siendo no tan rendidores. Si no tenés Y nada acá, más, dale. sí, solo me quedaría agregar que cuando uno sale un poco lo que estás diciendo vos me lleva a esta reflexión, ¿no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos, las productoras siempre, ellos tienen un modelo que es bastante más fácil, que nosotros acá nos resulta medio complicado, que es la asociación de productoras, ¿no? O sea, entonces por ahí, no sé, yo agarro y le digo a Nacho, bueno, vamos a hacer esta película, y al director, y no sé qué, y entre los tres, 2 productoras más un director, más no sé qué, se arman como estas productoras. Debe ser muy barato además, porque acá no es tan barato armar una SRL de esa manera. Y entonces arman esas productoras que en general llevan el nombre de la película, eh, y, que, y entonces se disuelven después de, digamos, o sea, se arma la película, y después de esa película, bueno, como que cada uno tiene para su productora derechos dentro de esas productoras, son como modelos un poco diferentes. Tiene que ver un poco con lo que decía Nacho al principio, ¿no? Con la responsabilidad que implica tener una productora, llevar adelante un proyecto en donde trabaja muchísima gente, en donde hay una cantidad de derechos, de contratos, de seguros, o sea, digo, que implican una responsabilidad enorme. Acá eso no existe, pero bueno, digo, me parece también interesante mencionarlo como un modelo posible, por ahí entre monotributistas o entre 2 personas que tienen productoras más unipersonales o más, que digo, bueno, unir fuerzas. Hay alguna figura que yo, la verdad es que no la conozco, pero alguna vez mi abogado me lo dijo, para poder trabajar un poco de esa manera, pero bueno, Las nada. sociedades de hecho. Claro, unas sociedades de hecho que por ahí, bueno, por ahí es una alternativa pre. Sí, creo que lo que refería vos al principio es lo que se llaman SPV, o vehículo de propósito especial, que son esas sociedades Eso, efímeras solo para hacer una película, que me parece que están inmersas en una mirada legal sobre el derecho de autor, que también es muy anglosajona, y bueno, acá sí. supondrían varios problemas, por ejemplo, a la hora de antecedentes en el Inca, de un montón de cosas que terminan Sí, siendo importantes, pero sí, por supuesto que está bueno, y de pero hecho para ahora mencionar un tipo distinto. que las plataformas nos ponen en otro lugar, estamos creo que todos y todas considerando medio
todo lo que, lo que se pueda para poder producir. Gracias, Nati. Y No. bueno, introduzco a la última productora, también directora, Vanessa Ragone, egresada de la Escuela de Cine, de la ENERC, hoy docente. Hizo también, si Google no me mintió, un recorrido como técnica cinematográfica, jefa de locaciones y directora de producción. Tiene 2 productoras, la de origen, que se llama Zona Audiovisual, y posteriormente Haddock Films, que está desde 2006, productora de cosas muy poco conocidas como El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar, Betty Boo, Todos tenemos un plan, Eva no duerme, y también, bueno, coproductora de muchas otras películas. De hecho, en 2020 hizo una de las series más exitosas del año, Carmel, un original de Netflix, y lleva adelante de una manera muy personal, diría yo, una productora muy dinámica y pujante, con una enorme visibilidad internacional, que ha desarrollado proyectos muy variados, siempre con el foco en la calidad. Por cierto, es además la presidenta de nuestra Cámara Empresaria de CAIC, así que, Vane, te damos la bienvenida. Hola, buen día, Santi, gracias por tus palabras. Qué lindo ver tanta gente aquí, muchos amigues, conocidos, gente querida. Un poco para no repetir lo que vengo escuchando, creo que la situación que atravesamos las productoras argentinas, por nuestras particularidades y diferencias, son un poco parecidas. Natacha decía, Rosa también, imagino que Nacho, que estaba yo haciendo una actividad que no podía llegar, pero imagino que también casi todos somos también o naturalmente coproductores. Mis dos empresas son audiovisuales, una productora que tengo desde fines de los años 90, y es la productora con la que hice la primera película que produje, que es Hermanas, de Julia Solomonov, y ya en ese momento coproduje con un montón de gente. Coproduje con España, coproduje con Francia, entré en una coproducción, adelanto de distribución con Patagonic, con Disney. Es decir, para mí el concepto de la producción es asociativo. Yo muy pocas cosas he hecho de una manera totalmente solitaria o sin tener que asociarme con otros, ¿no? Y de hecho, Haddock Films, que es la productora que fundamos en 2006, proviene de un vínculo de coproducción. Yo coproduje Hermanas con una productora española, que es Tornasol Films, ahora Tornasol Media, y me sentí muy cómoda trabajando con ellos, con Mariela de Subieski y Gerardo Herrero, y a partir de ahí la idea de ellos fue, bueno, ¿por qué no nos asociamos y ponemos una productora en Argentina? Y nosotros colaboramos en empezar con algunas películas. De hecho, hicimos como los primeros pasos de Haddock con Cara de Queso, que era una película realmente muy difícil de levantar en ese momento. Producción, una agüita para Vanessa, por favor. Perdón. Y hasta difícil de concebir. Y hicimos Ciudad en Celo también. Y a partir de allí empezamos a trabajar un poco, yo empecé a trabajar un poco alternadamente con las dos productoras. Haddock se fue convirtiendo en una productora de películas más grandes, más industriales, más mainstream, no sé cómo decirlo. Siempre en coproducción. Una de las películas más importantes que hicimos fue una coproducción de Burman Dukovsky, que es Tesis sobre un homicidio, ¿no? Además del Secreto, además de Las viudas de los jueves, además de Betty Boo, o de La noche de 12 años. Es decir, para mí producir siempre es trabajar con otros. No me visualizo sola. Me gusta mucho la coproducción porque me lleva a pensar. Y dentro de este grupo que estoy viendo aquí en mi pantalla, pero seguramente quienes no estoy viendo también coproduje con Nacho, o trabajé asociadamente, también con Natacha en Las Insoladas. También he coproducido mucho a nivel nacional, porque en principio siento que hacen falta más de uno, que nuestra actividad es una actividad muy intensa, muy difícil. Si vemos quiénes han estado hablando, yo creo que todos tenemos un socio, nuestras empresas, socios, nuestras empresas, digamos, en principio porque las SA o las SRL requieren que sea más de una persona, pero además de eso porque hemos ido buscando con quién generar ese vínculo, ese matrimonio, casamiento que decía Santi, que por más
es más que una película, por lo menos yo siempre lo pensé como más que una película, es como buscar a alguien que esté en tu misma tesitura, en tu misma mirada sobre los proyectos, en tu misma ética de trabajo, o lo más parecido posible para llevar adelante procesos que son muy largos. Piensen que yo hice Hermanas en el 2002, es decir, en medio de la crisis, y todavía hoy recibo mails respecto de, o necesidades o cosas respecto de la película. Son proyectos que duran 10, 15 años, ¿no? Entonces, o hasta 20, ¿no? Esos vínculos, mientras más sólidos, mejor, porque son quienes te dan reparo. Entonces, bueno, un poco mi manera de llevar las productoras, mis socios de Haddock están en España, con lo cual con ellos tengo un vínculo más bien telefónico, intentamos encontrar una vez por año para orientar un poco lo que Haddock va a hacer. Son Audiovisuales, una empresa que tengo con una socia y amiga que quiero mucho, que no es del mundo del cine, pero es mi administradora y es la persona que mantiene las cosas en orden en las dos productoras. Y con Zona Audiovisual trabajamos en proyectos más independientes, en documentales, en lo que es un poco mi core original, que es un tipo de cosa más, proyectos más autorales, digo, con eso hicimos Los Muertos de Lisandro Alonso, varios documentales de directores y directoras muy queridos, mis propios documentales, ahora estamos haciendo una película de Melissa Liebenthal, y con Haddock hemos trabajado en proyectos de mayor magnitud, en un momento bien apoyados o bien solventados en la coproducción que solíamos tener con España. No es este el momento, a partir de unos años atrás eso se ha vuelto casi imposible, o por lo menos la gente de Tornasol y a mí se nos ha vuelto muy difícil elaborar coproducciones potentes, digamos, como pudo haber sido El Secreto, como pudo haber sido La Noche de 12 años, como pudo haber sido El Final del Túnel. Y un poco Haddock ha ido tomando el camino de trabajar junto con algunas plataformas. La experiencia, en La Noche de 12 años Netflix fue socio de la película y ahí se generó un primer contacto. Y a partir de ahí hicimos Carmel, que es la serie documental con la que nos fue también, y seguimos un poco trabajando en esa línea, tanto con Netflix como con otras plataformas. Yo la dirijo de una manera muy personal, como decía Santiago, y como mi socio está en España, bueno, digamos, las decisiones del día a día las tomo yo. En Zona Audiovisual las decisiones son compartidas con Mónica, mi socia. Nuestra estructura es una estructura también dinámica, tenemos una estructura fija de administración, de secretaría, legal, que considero fundamental para poder organizar la tarea, para poder no cometer errores, y una dirección de producción, y yo que un poco cubro todo el resto de las áreas, digamos, desde la gestión de los proyectos hasta la negociación de ventas, digamos, yo hago un trabajo amplio en la productora. Es un poquito Vanessa dependiente, debo decir. Y en cada proyecto, por supuesto, eso se amplía o se achica dependiendo de las necesidades. En este momento tenemos un equipo de 40 personas trabajando en medio de postproducir una cosa y empezar otra, ¿no? Y hay gente que ha trabajado muchos años conmigo, también eso es algo que es interesante, digamos, tengo un récord de personas que llevan más de 10 años acompañándome en las áreas más sensibles de la productora, que para mí son la administrativa y la legal. Luego, bueno, hay un trabajo cotidiano, digo, los directores y directoras de producción pueden ir cambiando, pueden cambiar por proyecto, pueden estar fijos, depende, ¿no? Llevo como 4 años trabajando con la misma gente, pero un poco porque venimos trabajando en proyectos que tienen algún grado de similitud. Y ¿qué más les puedo contar? No, Vane, a ver, intervengo, digo, vos traes acá a colación una experiencia también interesante, que nos está tocando a todos, pero que has comenzado en relación al trabajo con las plataformas. Y recojo un poco lo que se viene diciendo, y la verdad es que todos ustedes, productores y productoras,
venimos, me incluyo, de una tradición donde somos los dueños de un negocio, donde arriesgamos un montón en ese negocio y participamos de las pérdidas y de los beneficios que genera, y también somos los dueños del contenido, es decir, que el copyright sí, digamos, la autoría está reflejada en nuestras productoras. El sistema de las plataformas, y es un signo de época que se va dando en muchos otros campos también, pone un poco en abismo esa situación y nos obliga a repensar nuestro lugar dentro de los proyectos. Y en concreto pienso acá que ustedes 4 son productores y productoras muy orientados a un cine de autor y no tanto a los servicios. Hay muchas productoras, mismo dentro de CAIC, que tienen una tradición más orientada a brindar servicios de producción para productoras extranjeras o para determinadas señales. Y en este caso te quería preguntar, ¿qué puedes decir sobre esa nueva forma de trabajar donde por ahí uno está más contratado por las plataformas, donde el negocio ya tiene un tamaño delimitado, que es un fee, que uno negocia, y bueno, ¿cómo te encontrás en esa nueva dinámica? Me encuentro relativamente cómoda, relativamente incómoda. Quiero decir, cuando vi Carmel, que con certeza es de nuestros contenidos el que más se vio en el mundo, digo, o casi patapatero con El Secreto, pero probablemente más que El Secreto, me parece fuertísimo no haber el nombre dejado que en el copyright. Digo, que es la primera vez en mi vida que eso me sucede. Nosotros no damos servicios, o muy poquitos, digamos, o cosas muy específicas, o cosas que vienen por amistad, digamos, pero no nos dedicamos a los servicios ni a la publicidad, no es ese nuestro núcleo. Con lo cual fue una experiencia rara ver una serie donde tu copyright no es tuyo. Lo mismo con la película que estamos terminando. Por otro lado, es una experiencia que es válida, nuestra experiencia ha sido súper buena en el día a día, en el cotidiano, en el respeto por el trabajo que hicimos. Son, en ambos casos, los trabajos que hicimos, contenidos que nosotros acercamos a la plataforma y que a la plataforma le interesaron. Estamos en el área del documental, que es un poquito menos tensionada, supongo, que el área de la ficción, entonces eso nos da un poquito más de libertad. Y si bien el trabajo es muy grato, creo que, o deseo que no sea mi trabajo de toda la vida, es decir, de aquí en adelante. Yo creo que tenemos que poder, digo, es una nueva oportunidad de trabajo para muchos, para todos, y me parece que, o para todos, ojalá, y creo que es interesante abordarla. Me parece que en algún sentido son trabajos por encargo y que sería muy penoso que dejáramos de hacer lo que realmente queremos hacer. Y por supuesto que a veces las plataformas quieren tus contenidos y a veces no los quieren. Digamos, no es lo mismo que desarrollar un contenido que a uno le interesa, ir a los fondos de fomento, ir a los mercados, ir a donde sea y negociarlo y llevarlo adelante. Esto es si diste con la línea editorial que la plataforma o el canal de televisión o el estudio está buscando. Si no, es no, aunque hayas hecho lo más exitoso del mundo. Eso es un poderío muy grande. Entonces, mi preocupación, y lo saben todos mis colegas de la comisión directiva de CAIC, y lo saben todos porque lo digo todo el tiempo, mi preocupación es que nos convirtamos en la medida de quienes pueden convertirse, porque lo que sucede es que no todo el mundo accede a las plataformas, digamos, no es que las plataformas están abiertas diciendo vengan, tráiganme sus contenidos, ni siquiera es eso, es grupo, decil, ¿no? Este grupo pequeño o relativamente pequeño que puede producir para plataformas en este momento, tampoco puede producir lo que quiere. Es como el match perfecto, tenés que tener el proyecto perfecto, que le funcione perfecto, que tenga el presupuesto perfecto. Es una experiencia, es bueno, y para quienes tenemos una estructura detrás que tenemos que sostener en el momento en que, por lo menos yo empecé, que fue prepandemia, me resultó fundamental para poder sostener mi estructura y no tener que echar a la gente y no tener que quedarme en cero. Pero también querría pensar en cómo podemos volver a producir los contenidos que queremos de la manera más libre y más, y más que nos permita además quedarnos con los derechos, porque como decís, Santi, esto es un trabajo por un fee, y es un trabajo por un fee, y es un trabajo que además tiene una particularidad que a mí es quizás la que más me impacta, que es que no tenés ningún tipo de decisión sobre el recorrido posterior, es decir,
se estrena cuando se estrena, te podrán preguntar, son muy amables y muy simpáticos, te podrán preguntar, pero tu decisión no cuenta nada, o cuentas si sabes cómo argumentarla. El tráiler es el tráiler, el teaser es el teaser, el póster es el póster, es decir, en todo el aspecto del lanzamiento, que para mí siempre ha sido un aspecto fundamental de nuestro trabajo, no tenés ningún tipo de participación. O es un poco bastante simbólica, digamos. Entonces, yo creo que hay algunas cosas que se ganan, siempre aprendizaje, siempre para cualquier director, para cualquier técnico, incluso para cualquier productor, es trabajar, es seguir acumulando experiencia y eso es válido, pero me preocuparía que ese fuera el camino de la Argentina, digamos, como productores de cine y de contenidos audiovisuales. Me parece que eso es algo que me preocupa, digamos. Comparto, creo que muchos aquí compartimos esa preocupación. Es también un momento bisagra que se está viviendo en todos los países, pero esto me lleva a hablar a otro tema del que me gustaría preguntarte. Al principio dije que frecuentemente me veo obligado a explicar qué es un productor, y bueno, hay algo ahí del dinero, de la financiación, que está cerca de la idea del productor, y creo que todos aquí nos hemos caracterizado por incorporar en nuestros proyectos un gran contenido de financiación pública, de Argentina y de otros países, porque es también una razón para asociarse, coproducir y que la película sea considerada nacional en dos territorios o más diferentes, y así acceda a beneficios que permitan su estreno o su producción. Con financiación privada, básicamente creo que buena parte del cine más visible de nuestra región, como negocio, se sostiene sobre esa idea de poder invertir 1 millón y con recuperar 200.000 salir hechos, porque el resto viene de fomentos o de premios o de ayudas supranacionales o nacionales. Quería preguntarte, y también nos hemos cansado de decir que sin un apoyo del Estado, la verdad es que salvando el cine que se hace en 2 países del mundo, todo el cine como proyecto cultural es trunco, porque no es solamente un negocio, también es cultura. Entonces quería preguntarte, Vanessa, históricamente, ¿cómo ensamblás vos los negocios de las películas? Porque has hecho películas muy grandes que han sido muy exitosas, quizás otras costaron más, o sea, ¿qué proporción de financiación pública buscaban y de dónde sacaban la privada? ¿Y cómo en el transcurso de los últimos 10 años esto fue cambiando? Fue cambiando muchísimo. Ya digo, desde la primera película que hice películas en general, digamos, bastante caras, bastante costosas y de puntos de equilibrio difíciles, porque hicimos una ópera prima de una directora que era una película importante, una película de época que sucedía en Estados Unidos en el 2001, es decir, era una película que necesitaba una financiación más grande que la financiación que provenía del Inca, y en ese sentido fuimos a todos los lugares públicos, digo, Ibermedia, unos dineros de Francia, unas ayudas de postproducción, y luego mucho a lo privado, a partir de hermanas, y yo creo que les diría que en general siempre he tratado bueno, y las coproducciones, por supuesto, pero además de las coproducciones que pueden aportar hay algunos, bueno, primero la posibilidad de estrenar en los países, en el país de coproducción, que es importante, y luego a mí no me llega el dinero de las coproducciones, a mí lo que me sucede es que la coproducción toma una parte del costo, ¿no? A partir de eso elaboré o fui desarrollando contactos con distribuidoras, con agentes de venta, para que pudiéramos negociar mínimos garantizados o adelantos de distribución, y con eso nos fuimos financiando. En su momento Telefe, y en cumplimiento de la Ley de Servicios Audiovisuales, junto con en la cabeza de Axel Kuchevaski, se puso a financiar, a coproducir. En principio eran producciones asociadas, después eran coproducciones, pero bueno, a ingresar un dinero financiero, porque el otro tema fundamental es que el dinero tiene que entrar cuando estamos rodando, no 2 años más tarde. Digamos que hay un grandísimo problema que tiene la Argentina histórico y que se ha ido agudizando, es que no tenemos financiamiento, que hay que conseguir financiarse de fuentes que cada vez son más difíciles de hallar. Digo, no tenemos financiamiento bancario, nunca lo hubo. Les digo, yo busco financiamiento bancario desde el año 2006, con todos los bancos de la Argentina, bancos internacionales, con los españoles, con el Santander,
cero. Entonces, el problema financiero es un problema que nos agobia a todos. Y la manera de ir paliando eso, en mi caso, y les diría que hasta 2016, fue trabajar con estos otros jugadores, ¿no? Warner, Fox, Disney, como consiguiendo adelantos de distribución, consiguiendo ingresos de dineros al comienzo del proyecto o durante el rodaje, de modo que bueno, se pudieran sostener, ¿no? Más postproducir en España y estructurar ahí sí, tener una estructura financiera que nos permitiera rodar. Ya les digo, porque en general son películas grandes y costosas, son películas de muchas semanas, son películas con actores caros, digamos. Haddock se ha caracterizado por tener películas de dimensiones grandes y con puntos de equilibrio altos. Hicimos Las Viudas de los Jueves, que fue una película que hizo 700.000 espectadores en Argentina y no recuperamos, quedamos en malos cálculos, pero no la pudimos recuperar, ni en Argentina ni en España. Digo, hizo una película hermosa, pero carísima. Famosa celda del Excel que no estaba sumando. Estaba mal la forma. No, es que requirió mucho más de lo que esperábamos, en fin, digamos. Yo además creo que soy una productora más o menos regular, porque no sé para nada, no soy nada tacaña, no puedo achicar costos. Digo, yo cuando veo algo salgo a buscar plata para cubrirlo, no puedo achicarlo, es un problema mental grande que tengo y me di cuenta cuando hice Hermanas que no podía conseguir que Julia entrara en caja, sino que le dije, bueno, ¿qué quieres hacer? Hagámoslo, y lo hicimos. Mi manera de producir es esa, voy a buscar plata donde sea para poder hacer lo que siento que el proyecto necesita. Se puede a veces y a veces no, y con lo que me preguntaba Santi es, yo les diría que desde el 2016 no hemos podido trabajar así y por ese motivo me he volcado a trabajar con las plataformas que te aseguran un financiamiento constante, es decir que, bueno, la plata está cuando la necesitas si hiciste un buen cash flow y eso hace una diferencia sustancial en un momento tan complicado como este. El cambio ha sido rotundo, ¿no? Por un lado, bueno, ni que hablar de la macroeconomía argentina, ni que hablar de la problemática de los pesos contra cualquier otra moneda en el mundo, la dificultad de casi no podemos, con España no podemos coproducir porque no llegamos ni al 20% necesario para la coproducción. Digamos, yo no logro juntar en la Argentina para una película española promedio, que es por lo menos 2 millones de euros, no junto 400.000 euros en Argentina con nada en este momento. A la vez, las distribuidoras internacionales se van retirando un poco o van empezando a pensar también un poco como Netflix o como Amazon o como las plataformas en que les des un servicio, ¿no? En quedarse con los derechos. Entonces, el paradigma ha cambiado muchísimo. La antigua manera de conseguir dinero que yo utilizaba, que quizás es distinta a otros, me resulta ahora muy difícil de abordar. Súper interesante, Vané. Bueno, fuimos recibiendo preguntas. En principio les voy a pedir amablemente a quienes puedan, quienes estén vestidos y vestidas, que prendan las cámaras, así nuestra moderadora Dabelín, que ha hecho un gran trabajo behind the scenes, nos va sacando fotos y arrancamos con las preguntas. Tengo una que puede responder Nacho Rey, si quiere. ¿Qué es lo más difícil de arrancar con una productora en Argentina teniendo en cuenta el contexto actual? ¿Qué pregunta? Te tocó la fácil. Un regalo te Fácil. hicieron, Nacho. A ver, sí, el contexto actual nos está poniendo a todos frente a nuevos paradigmas, como decía Vanessa, y a nuevos dilemas. El contexto actual es un contexto que tiene que ver con algo que está pasando a nivel mundial, a nivel global, pero también dentro de Argentina. O sea, nosotros lidiamos con el cambio de modelo productivo que está viviendo el audiovisual en todo el mundo, dentro de un país que tiene muchos problemas económicos. Como decía Vanessa, quizás lo más complicado que nosotros tenemos es la financiación, es decir, el recurso más caro que tenemos en Argentina no son las cámaras, no son los técnicos, no es el sindicato, no son los actores. El recurso más caro, lo más difícil de conseguir es la plata. Digo, y si uno necesita plata, la plata sale. Cuando digo nos cuesta muy caro no es porque no se consigue, sino por lo que tenemos que pagar por ese dinero. En contextos en donde sabemos que venimos de muchísimos años de devaluación, varios años de devaluación y muchísimos de inflación, y donde el Estado ha ido achicando la porción que destinaba a los créditos. Entonces,
ante esa situación hay que pensar muy bien el para qué armar una productora, el cómo, el con quién. Retomo un poco lo que decían Rosa y Natacha en ese sentido. En principio, el con quién es fundamental. Digo, es un casamiento, más allá de que a veces nos asustamos con los 99 años, a veces hay que dejarlo. De hecho, yo les cuento una breve anécdota. Cuando armamos Sudestada dijimos, y si no nos llevamos bien, bueno, pongamos 5 años. Y se puede poner 5 años también. Preguntamos, ¿y se puede poner? Sí, se puede. El problema es que a los 5 años tuvimos que renovar. Nos llevábamos bien, las películas estaban funcionando y renovamos por 99 años. Entonces, pero después, realmente, la gente, digo, si uno no se asocia con las personas adecuadas es un problema. Pero hay que empezar a pensar, en todo caso, para qué quisiera hacer una productora y en qué modelo de negocios quiero funcionar. Entonces, yo diría que el primer obstáculo es un obstáculo personal, es lidiar con quién me voy a asociar y para qué proyectos. A veces suelo recomendar que es mejor arrancar el proyecto y constituir la productora después. Por ejemplo, en las instancias del Inca, como de todos modos uno necesita antecedentes y tiene que arrancar un proyecto por primera vez, si no tiene los antecedentes se va a tener que asociar con alguien más. Quizás la productora que uno arma se puede armar incluso durante la producción del proyecto y hasta presentarla al Inca en forma tardía, dado que ya hay otra productora que la presentó por nosotros y uno se puede asociar. Hay un plazo que lo dan las resoluciones. Pero yo lo que les diría es que hay que pensar bien esto que planteaba Vanessa de, bueno, vamos a ir por un cine autoral, vamos a ir por un cine que va a ser más mainstream, vamos a ir por un cine, por películas más grandes, vamos a trabajar sobre el género. Pero trabajar sobre el género lleva directamente a trabajar sobre promedios de 6 a 8 semanas de rodaje, con estructuras muy grandes, ¿sí? Vamos a pensar un poco si queremos trabajar directamente con plataformas y en todo caso, desde qué lugar. Querer trabajar con plataformas, como decía Vanessa, no es trabajar con plataformas, es generar contenidos específicos, dotarlos de repente de un elenco, dotarlos de una dirección específica, que después las plataformas puedan estar interesados por eso, y aún así, a riesgo, no necesariamente siempre, pero bastante usualmente, de perder el IP, ¿no? Básicamente el IP es la propiedad intelectual. Entonces, y también tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, la realidad es que en esta pospandemia, donde digo pospandemia pensando en que la pandemia va a pasar en algún momento, nos obliga a replantearnos un montón de cosas que quizás hace 10 años atrás o 20 años atrás no era tan complejo. Los caminos eran los usuales, era un camino de acumulación, uno iba creciendo a partir de cada producción. Hoy la pandemia está modificando todo y en el contexto argentino además tenemos otras cosas que pesan. Lo que sí es importante establecer es que si uno quiere ir hacia una vía lo más profesional posible, está bueno hacer sociedades en tanto en cuanto nos asociemos con la persona adecuada. Después, hacer una productora o hacer una SRL no es caro, no es imposible, es algo bastante fácil, bastante barato, no es algo que también demande mucho tiempo, es un abogado, un contador, y lo hacemos rápido, y nos va a resguardar. Pero el tema es ese, como también explicaba hoy Natacha, en el esquema argentino, nuestras empresas no se pueden matar con la facilidad que se mata a las empresas de Estados Unidos, que se termina el proyecto y se cambia de empresa. También es pensar que uno asume algo a largo plazo y que es muy difícil después desarmarlo eso. No es imposible y se hace, no, tampoco hay que temerle a eso, pero bueno, hay que dar ese paso. La realidad es que en esto se hace camino al andar, es muy difícil transmitir las experiencias y que esas experiencias sean válidas para todos los casos. En los casos de todos nosotros, hemos ido aprendiendo a lo largo de que las cosas iban sucediendo. Y yo creo que ahora, incluso ahora, en nuestras propias productoras, también tenemos que reaprender muchas cosas en función de las nuevas cosas, del nuevo paradigma, del nuevo mundo que se nos viene. En ese sentido, yo creo que es bueno hacer una productora, pero es bueno hacer una productora sabiendo que
está bueno tener el proyecto adecuado y los socios adecuados y elegir el momento. A veces la primera película no necesariamente tiene que ser hecha desde una SRL o crear una SRL para hacer la primera película, y uno puede asociarse con alguien que le presta los antecedentes, van de la mano, y quizás la productora arranque un poquito después. Y yo digo, no es una mala opción para empezar. Gracias, Nacho. Nada, hablando, se me ocurre que también hay algo acá muy importante, que es la enorme deuda federal que tiene nuestro cine, que nos ubica a todos, o a la gran mayoría de los productores en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos con eso. Antes tengo una pregunta que se me ocurrió que Rosa la puede responder, porque me parece que indaga y problematiza una de las relaciones estructurales de mayor tensión, pero más importantes de lo que hacemos, que es la relación entre un director, una directora y la productora. ¿Quién tiene más impulso en una producción cinematográfica, el director o el productor? Es la pregunta, pero me hace pensar en, bueno, muchos de nosotros nos hemos asociado a directores de vez en cuando. Está esta idea de que el director está completamente consumido por la película que está haciendo y la productora por ahí diversifica más el riesgo o el trabajo en otras producciones. Lo que puedas contarnos, Rosa, vos que trabajas con tantos directores y tan cerca. Sí. Bueno, idealmente esa relación tiene que ser de paridad, ¿no? O sea, tiene que haber también ahí una relación de equilibrio entre la atracción de la directora o el director y la atracción de las productoras, ¿no? Obviamente, perdón, en el largo camino que les contaba antes, de desarrollo que lleva a veces, por lo menos en Ruda, en estas películas de autor, alrededor de 3 años, se desbalancea, ¿no? Es como un sub y baja. Entonces, de pronto, los directores o las directoras necesitan más tiempo para reescribir, o el director o la directora se pone un poco más ansioso y las productoras vamos un poco atrás en relación a la financiación. Hay fechas límites, el deadline, el famoso deadline, existe en todas las etapas de producción de una película. No lo nombramos antes, pero es casi como un personaje más de esta historia, ¿no? O sea, los apoyos tanto nacionales como internacionales tienen fechas límites. Uno puede pedir prórrogas, argumentar los por qué. En general en el exterior hay países, Holanda, ¿no? Como hay países donde la interlocución es más flexible y uno puede explicar por qué viene un poquito atrasado. Bueno, hay que explicar muchas cosas afuera, en general, ¿no? Los socios de afuera les cuesta a veces entender lo que pasa en Argentina, ¿no? Los que históricamente producen ya están acostumbrados, pero invitar a nuevos socios a participar en una coproducción requiere mucha explicación, ¿no? Para que Argentina suene sólida y para que estén tranquilos en que se están metiendo en un proyecto que nosotros vamos a saber hacer, pero que bueno, que hay muchos elementos económicos, financieros, sociales, digamos, bueno, me fui un poco de tema, pero lo ideal es traccionar, o sea, lo importante es la dirección, la dirección a la que uno va con el director tiene que estar re clara y consensuada, irse renovando porque el proyecto se va transformando, y cuando uno percibe que empieza a traccionar el productor más que el director, hay que rever qué está pasando, y lo mismo al revés. Hay desencuentros y finalmente hay encuentro y se arma el plan en el que uno va a entrar ya a la etapa de preproducción, rodaje y post, donde ya es como, bueno, la máquina empezó a andar, ¿no? Esta tensión que yo digo se presenta más en la instancia anterior, que es la de desarrollo, donde el director está abocado a toda la parte creativa, a los aspectos creativos, pero yo por lo menos, mis compañeros sabrán decir, mis colegas sabrán decir, en general trabajo con directores y directoras que están muy interesados en el seguimiento de los temas de financiación de la película, o sea, no son simplemente asalariados, entonces hay un contrato y se arregla, sino que están involucrados, e incluso hay temas que también se discuten con ellos o ellas. Muchas gracias, Bueno. Rosa. Voy con una para Natacha.
es en plural, pero me parece que ella va a poder responderla bien. Si ves posible, Natacha, llegar a un punto medio donde se produzca para las plataformas, pero donde la distribución de derechos no sea tan desigual. Ojalá. Creo que es una discusión que está arriba de la mesa. Como todo lo que pasó con las plataformas en este último tiempo es muy dinámico y no creo que estemos ya en el punto en donde la cosa se asentó y queda como está. Creo que va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando porque, bueno, creo que el tema de los derechos es un tema que ya se está empezando a discutir. En general, yo vengo hablando con otros colegas de México, con eso, y todos tenemos como la misma preocupación, ¿no? De decir, bueno, digamos, si tomamos como es el caminito, cómo llegamos a trabajar con las plataformas, tenemos una idea, desarrollamos un proyecto, se lo llevamos a la plataforma, y cuando te llega el contrato dice que es un work for hire, y ahí tenés como el primer, y que tenés que cederle todos los derechos, y que te dan un crédito si tenés suerte, etcétera. Digo, ahí viene como el primer impacto, y creo que todos hemos empezado a trabajar como, bueno, es la forma, como la primera vez que vimos un contrato en donde decía que esto era para el universo, ¿no? Como diciendo, bueno, están prontos a conquistar Marte y entonces allí vamos. Creo que es una discusión que hay que dar, que hay que empezar a dar, que cuanto más productores la demos, más las plataformas se van a sentir en la necesidad de abordar este tema. Existe una forma de trabajar con las plataformas que es la licencia, que lamentablemente no muchas productoras pueden acceder a esa forma de trabajar, pero bueno, se puede trabajar por licencia y mantener, digamos, los derechos. Pero sí creo que en la medida en que la cosa siga avanzando y este dinamismo se siga, digamos, siga viendo, se siga, digamos, va cambiando. Yo siento que no es que, bueno, ahora trabajamos así y al que no le gusta, no le gusta. Bueno, en la medida en que más gente empiece a pedir y empiece a decir y empiece a interceder, esto va a ir cambiando. Yo siempre me pregunto, una pregunta que por ahí es tonta, pero que después te das cuenta que no tanto, y es, bueno, si a mí me están pidiendo esto, ¿se lo están pidiendo a todos? Digo, prendo Netflix y veo una producción de Scorsese, salvando las diferencias, ¿no? Porque no creo nunca llegar a ese. Pero digo, ¿le habrán pedido a Scorsese que le ceda el 100% de los derechos y su productora y su no sé qué? Digo, estamos lejos nosotros, pero creo que son todo el tiempo esas preguntas que tenemos que hacernos y empezar a decir, bueno, y si ellos, no se lo piden a ellos, ¿cómo vamos diciendo? Voy a contar una anécdota muy tonta y no voy a contar con quién, pero hace muchos años me llamaron de una plataforma que no existían todavía las plataformas, pero sí de un gran estudio. Tuvimos una reunión en Cannes, totalmente canchero todo, para preguntarme si nosotros estábamos para hacer un acuerdo que incluyera varias películas y que le gustaban los directores con los que estábamos trabajando y que ellos querían empezar a expandir en América Latina. Y me invitó a un almuerzo divino, y la primera pregunta que le hice fue, bueno, pero el corte final es ¿de quién? No, nuestro, me dijo, o sea, obviamente. Y le dije, yo en la vida, en los 15 años hacía en ese momento de Rizoma, le pedí el corte final a ninguno de mis directores. Le digo, no creo, o sea, no me siento cómoda de hacerlo de este modo. Me dijo, no, bueno, entonces no. Con lo cual duró 5 minutos, fue un almuerzo en el que hablamos de nuestros hijos y de otras cosas, porque realmente no... Bueno, de ese momento a este momento las cosas cambiaron un montón, pero eso no cambió. Y eso tiene que ver
también con una forma que tienen de trabajar en Estados Unidos, que es muy distinta a la forma que tenemos nosotros, o por ahí en España, o digamos, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con autores, como dice Rosa, uno trabaja codo a codo, opina, decide, pero al final del camino, digo, esos 10 minutos que no le pudimos cortar a las películas, que se los hubiéramos cortado con todo, están ahí porque el director lo decidió, y creo que es una conversación que es muy profunda y que es bastante más amplia que simplemente la de los contratos con las plataformas. En ese sentido, realmente espero que como todo, los cambios en general empiezan con los que tienen más poder que nosotros, digo, empiezan con esta pregunta que uno se hace, que es decir, che, ¿le habrán pedido a Almodóvar, a Scorsese, que les firmen todo, que les cedan todo? Y cuando uno dice, bueno, no, es empezar el caminito con colegas, con amigos, preguntando y haciendo un poco de fuerza entre todos, y creo que es un camino paso a paso en donde contrato a contrato uno tiene que ir consiguiendo mejores cosas para el otro. Creo que sí o sí es una discusión que va a haber que dar, y que sí o sí es una discusión que, como todas las cosas, cuando no es justo, porque no es justo cederlos 100% y de la manera en la que los estamos cediendo. Entonces digo, hay un punto ahí en donde quiero pensar que en algún momento lo razonable se impondrá. Gracias, Nati. Vane, ¿vos querías agregar algo a esto? Sí, quería agregar que las plataformas mismas te dicen, bueno, pero nosotros tenemos diversos modelos, no todo es obra por encargo, lo cual es cierto. Ahora, digo, por supuesto que a Scorsese ni Almodóvar le piden que entregue todo. Lo que pasa es que son Scorsese y Almodóvar. Y la Argentina ha ido perdiendo su capacidad de tener a sus Scorsese y Almodóvar, en el sentido no creativo ni artístico, sino en el sentido de poder mostrarse al público o a las experiencias. Es decir, la falta total de existencia de un Instituto Nacional de Cine que te apoye para hacer películas que no sean las de 2 semanas corriendo, porque puede haber películas de 2 semanas que uno elija hacer en 2 semanas, y películas de 2 semanas porque no tenés más plata. Bueno, es decir, eso afecta completamente la capacidad que tenemos de poder presentar productos que, digamos, no, ok, son nuestros, te los licencio, tenés los 7 años, como se los licenciás a cualquiera, y después me los devolvés. Es decir, ese fue el esquema de La Noche de 12 años. Pero si yo quisiera hacer hoy La Noche de 12 años, me resulta imposible de hacer. Es una película enorme para este momento. Entonces, con certeza hay, y con certeza las plataformas necesitan contenidos, porque lo que la plataforma produce como original en a lo mejor un año, nosotros lo consumimos en 4 días o en un día y medio. Entonces, no me cabe duda de que hacen falta contenidos. Porque los costos de esas producciones son indecibles en relación a lo que puede ser licenciar y tener otro tipo de negociación, y que la plataforma sea otra boca más, ¿no? Y que uno pueda después venderla en otro lugar. Lo que nos está pasando es que estamos perdiendo la capacidad de por lo menos, digo, cada uno se la arregla de la manera que puede, pero estamos perdiendo al no tener una producción propia, continua, constante, diversa, desde cosas pequeñas a cosas grandes, que llamen la atención. Nos estamos quedando como al margen de eso. Yo creo que un problema grave es ese, que caemos firmamos esos contratos horrorosos, pero porque no podemos negociar otra cosa, y eso es un problema que tiene que ver con que nuestro instituto no está dando lo que debe dar, digamos, nuestros fondos públicos están perdidos en este momento. Esa es mi visión de por qué estamos en esto, además de muchas cosas macro, por supuesto, más generales. Solo eso quería decir. Gracias, Vane. Y la última pregunta, que me lleva a pensar en otra cosa. La pregunta es si uno tiene un proyecto y no conoce a nadie del medio, es decir, productora porteña, palito que recogemos, ¿cómo se hace? Y bueno, pienso que también esta es una semana importante para nosotros en CAIC, no solamente porque estamos haciendo la jornada, sino que también entregamos el premio CAIC a la productora del año, y vamos a entregar un premio de honor a Paola Suárez, productora cordobesa muy valiosa y querida por todos nosotros acá. Así que quería aprovechar eso para darte el pie, Vanessa,
en relación a cómo se hace desde las provincias por ahí, que tienen más complicado el acceso para producir una película. Esa pregunta. Me parece que es una deuda que tenemos, pero es una deuda histórica de la Argentina, su centralidad en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy santafesina y me tuve que venir a estudiar cine acá y acá me quedé. Como le digo, en general, esta pregunta me viene muchas veces. Yo creo que hay que hacer circular lo que uno tiene, hay que tener, pero digo, no solo pasa cuando uno está lejos, también cuando uno está aquí. Hay que venir a los mercados, hay que tratar, ahora hay muchos mercados virtuales, hay que tratar de estar en contacto, digo, hay que hacerse ver. Nuestro trabajo es un trabajo que tiene una parte de mostrarnos a nosotros mismos y de mostrar lo que tenemos para ofrecer como contenidos. Por supuesto que nuevamente, si tuviéramos un plan de fomento inclusivo y federal, que es por lo que estamos luchando desde hace 6 años ya, colegas, todes, eso ayudaría, ¿no? Por supuesto. Pero en este momento lo que yo siento es que hay que tratar de circular, de ir por todos lados, pero no es muy distinto a lo que nos pasa de alguna manera, aún estando en Buenos Aires. Siempre hay alguien a quien hay que llegar. Bueno, hay que lograr llegar. Nacho decía hoy, Ignacio, uno puede empezar una primer película, a lo mejor sin necesidad de conformar una SRL y asociándose con algún productor que la tenga. Bien, hay que lograr contactar con ese productor, hay que googlear. Yo estuve en Ventana Sur y le encontré un proyecto a Rosa Martínez, que después se lo voy a contar, pero de conversar con gente. Un poco es así, hay que salir de la pantallita y del mundo privado y hay que animarse a contactar, porque para mí en general los proyectos se hacen a partir de contactos, digamos, hablaste con uno, hablaste con otro, te encontraste con la persona que querías, esa persona tiene el recurso para llevar a otro escalón, de hacerle subir un escalón más hacia el camino de la producción, y es lo que hay que hacer. Luego tenemos que lograr que, no hay ningún modo de federalizar si no federaliza el Estado Nacional. No podemos hacerlo desde lo privado. Hay muchas ya provincias que tienen sus asociaciones y sus leyes de cine, felizmente, y empiezan a surgir como polos de producción regional, y eso es fabuloso. Ahora, el trabajo de federalizar es un trabajo que tiene que hacer el Estado Nacional, y por eso hay que pedir. En todo caso, deberíamos juntarnos todos e ir a llevar un reclamo federal adelante, porque nos estamos perdiendo mucho. Vuelvo a contar, simplemente para terminar, otra conversación que tuve estos días con alguien de una plataforma que me decía, pero ¿y hay más producciones, hay más productores fuera de Buenos Aires? Digo, hay un montón. ¿Y cómo podemos hacer para llegar? Y bueno, hay que pensar, de ellos mismos están teniendo como una idea de capacitaciones y cosas para ver proyectos, porque no se acaba todo acá en la General Paz, y además nos empezamos a chocar entre nosotros mismos, digamos, hace falta tener otra mirada. Miren lo que es España y la cantidad de productos y cosas que vemos de Galicia, de Andalucía, de Cataluña. Es decir, las regiones tienen mucho para contar, y mucho con su propio color. Córdoba es un muy buen ejemplo, también lo está haciendo Mendoza, Misiones, acaba de salir la ley de cine en Entre Ríos. Hay que apoyar todas esas iniciativas, estando uno en la región, Rosario, Santa Fe. En principio esto, ¿no? Apoyar las iniciativas regionales, fortalecerse en la región y de ahí salir y contactar. Efectivamente, y bueno, es lo que dice también Enrique Castro. El trabajo en red con distintas productoras regionales puede ser una manera de lograr trabajos mancomunados para poder conectar los productos, re largo, Enrique, y lograr federalización de las productoras provinciales. Esperemos que sea posible. Bueno, estamos llegando al final. Hubo algunas preguntas así muy técnicas sobre, por ejemplo, cómo crear una SRL. Nada, simplemente no era tanto la idea ir a lo técnico, pero hay que inscribirla básicamente. Es un contrato escrito como cualquier sociedad. Buenísimo. Ahí en la IGJ, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el organismo que regula esto. Vanessa pasó un link. Les recordamos, esto sigue mañana. Viene la segunda parte, que es qué hacer cuando la productora lleva un tiempo de vida, cómo se sostienen las productoras, qué nos motiva, cómo no deprimirnos
y qué maneras alternativas hay de financiar la existencia de la productora, con un foco en coproducciones y en asociatividad. Lo va a moderar Nicolás Abruj, de Camposcine, van a disertar Alejandro Caseta, de FAM Contenidos, Agustina Costa Barsi, de Volpe Films, Alejandro Israel, de Ajimolido, y Ezequiel Borovinsky, de Huancasine. Perfiles muy diversos e interesantes. Les agradecemos muchísimo, estamos re contentos con la convocatoria, sobre todo porque casi todos se quedaron hasta el final. Así que bueno, mucha alegría y un gusto compartir con ustedes esto. Cualquier consulta o comentario que tengan pueden escribir al mail de consultas. Posiblemente nos demoremos unos días, porque como dije, esta es una semana complicada, pero vamos a tratar de no dejar nada sin responder. No olviden seguirnos en las redes, caic.argentina es nuestro Instagram, ahí van estando al tanto de las novedades. Y bueno, muchas gracias a quienes participaron, Nacho, Rosa, Natacha, Vanessa, a nuestra moderadora Dabelín, a Nicolás Abruj y a Gabriela de da Sousa, que nos ayudaron a producir el evento y lo siguen mañana, y a no sé si está Paula Supnik, pero también fue importante para que esto se produzca. Muchas gracias, nos despedimos. Adiós. Gracias.